Bienvenidos de nuevo, soy el doctor Armando Nogués y vamos a continuar con la segunda parte de afrontar la adversidad. En el post anterior habíamos hablado de distintas cosas, de las cuales los puntos que traigo aquí a modo de resumen es la pregunta de partida, el planteamiento de si es posible que podamos ser felices cuando en nuestra vida ocurren cosas desagradables o adversas, el planteamiento del modelo psicológico convencional que defiende que cada vez que aparece un conflicto de cierta intensidad eso va a generar un trauma, sea consciente o no consciente, y ese trauma ha de ser tratado necesariamente por un profesional o un terapeuta. Y por último, el punto novedoso de que en realidad somos más fuertes y más resistentes de lo que creemos y más fuertes y más resistentes de lo que nos han hecho creer. Veamos. Ante una experiencia de tipo traumático en nuestra vida, podemos reaccionar de distintas maneras. Es cierto que después de una experiencia de cierto nivel de impacto emocional puede desarrollarse un trastorno. También es cierto que ese trastorno puede no ser inmediato, sino que puede desarrollarse después de un cierto tiempo, lo que llamamos un trastorno retardado o diferido. En este caso, la persona en un principio aparenta estar bien, pero pasado el tiempo, pues empiezan a aparecer una serie de síntomas ligados a ese trauma anterior. Esos dos puntos, el trastorno y el trastorno retardado, básicamente es lo que admitía hasta ahora la psicología convencional. Si aparece un trauma, usted tendrá un trastorno. Ese sería el postulado. Pero se ha visto también que hay otra serie de posibilidades de reacciones vitales, y una es la recuperación espontánea, es decir, personas que sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de terapia, se recuperan de ese trauma inicial. En la Universidad de Chicago, el doctor Bonanno ha llegado a estimar que el 85% de las personas tienen una recuperación espontánea. Otra posibilidad sería la resiliencia. ¿Qué significa la resiliencia? Esto es el punto que vamos a desarrollar, puesto que resiliencia está muy relacionado con hacer frente de manera apropiada a la adversidad, afrontar la adversidad. Una persona es resiliente cuando aparece una situación traumática, una situación de un alto impacto emocional, y parece como que a esa persona no le hubiese afectado. Pero hay una quinta manera de reaccionar ante una experiencia traumática, y son aquellos que llaman los corredores cuesta arriba, o sea, aquellas personas que se crecen ante las situaciones difíciles y adversas y no solamente parece como que esa situación no les afecta, sino que además salen más fuertes, más reforzados y más sabios de esa situación. Por tanto, cuando aparece una experiencia traumática, no solo estamos condenados a sufrir un trastorno inmediato o un trastorno retardado, sino que hay otra serie de posibilidades, otra serie de capacidades que tenemos los seres humanos para vivir de manera adecuada esas experiencias traumáticas. Había comentado la palabra resiliencia. La palabra resiliencia es una capacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente a las adversidades que aparecen en nuestra vida y hacer frente de una manera apropiada, es decir, superarlas y ser transformados positivamente por ellas. Esto es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, aunque parece como que quisieran hacernos creer lo contrario. Hace una serie de años, en el año 72, dos psicólogos que trabajaban sobre el tema del estrés, Kobasa y Maddy, definieron lo que se ha llamado la personalidad resistente. Eran personas que estaban ante situaciones adversas y parecía como que pasaban por alto, es decir, no les afectaba dichas situaciones. Estudiando qué tenían en común estas personas, llegaron a definir tres factores diferentes, tres factores de la personalidad resistente que ellos expresaron en los siguientes puntos. El primero, el sentido del compromiso que tenían esas personas, la sensación de control de sus vidas y la apertura hacia los cambios. Estos fueron los tres puntos que Kobasa y Maddy pusieron las bases de la personalidad resistente. Pero posteriormente apareció lo que podríamos llamar el cuarto factor. El cuarto factor, que a mí me gusta denominarlo el efecto Roseto. ¿Por qué lo llamo así? Pues Roseto es un pueblo del estado de Pensilvania, Estados Unidos, que fue fundado
por inmigrantes italianos, allá por final del siglo XIX, principios del XX, que provenían de Roseto, en Italia. Roseto es un pueblo que llamó la atención a partir de los años 50 y 60, cuando en Estados Unidos la muerte por causa cardiovascular era la primera causa de muerte. Entonces estaban estudiando mucho los factores que tenían que ver con la salud del corazón, con las enfermedades cardíacas, los factores preventivos, los factores que mantenían la salud. Y se dieron cuenta que en ese pueblo, en Roseto, apenas había personas que morían de enfermedad cardiovascular, la tasa de infarto era prácticamente nula y las personas mayores pues no padecían la enfermedad cardiovascular del mismo modo que en el resto de los Estados Unidos. Esto llamó mucho la atención de los investigadores y tenían una expectativa, fueron a Roseto a investigar y tenían la expectativa de encontrar una gente delgada en su peso, deportista, no fumadora, con una dieta predominantemente de tipo vegetal, y lo que encontraron era justo lo contrario. Gente que comía, bebía, no estaba en su peso, no hacían especialmente deporte más que el propio de su actividad laboral, y entonces se preguntaban pues qué factores podían ser porque no era lo que esperaban, qué factores eran los que hacían que en ese pueblo específicamente tuviera una incidencia de mortalidad cardiovascular mucho más bajo que en el resto de los Estados Unidos. Pensaron primeramente que podían deberse a causas de tipo genético, es decir, los habitantes de ese pueblo tendrían un gen determinado que les protegía de la patología cardiovascular. Sin embargo, cuando salían de ese pueblo, iban a otro entorno, tenían la misma tasa de mortalidad que los habitantes del entorno a donde habían emigrado. Pensaron entonces que debía ser debido al agua, los lugares, los lagos, la pureza del aire, los árboles, pero se dieron cuenta que los pueblos que habían muy cercanos, que compartían ese mismo ecosistema, pues tenían también la mortalidad propia de la media de los Estados Unidos y no como Roseto. ¿A qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión de que lo que hacía actuar como un factor protector a nivel cardiovascular era el apoyo social, el apoyo comunitario. Roseto era un pueblo muy especial en que la gente se ayudaba entre sí, un vecino ayudaba a otro vecino, si no podía pues le preparaba la comida o se quedaba con los niños, la familia era una familia tipo extensa donde vivían todos reunidos en la casa, distintas generaciones, en fin, era un pueblo con un gran vínculo, un gran apoyo comunitario entre todos sus miembros. De tal manera que ese cuarto factor que decíamos antes es el apoyo grupal, el apoyo comunitario, el tener un grupo nutricio, un grupo de soporte en el que podamos compartir, ser comprendidos, tener sensación de pertenencia, etc. Entonces, volviendo al concepto de resiliencia, que ya hemos dicho que es una capacidad que tenemos los seres humanos, es una capacidad ordinaria, no es una capacidad extraordinaria. Y es una capacidad que además puede ser aprendida y puede ser desarrollada a lo largo de la vida. Y además, cuando hay algo que nos sale mal, cuando sentimos que hay algo en lo que hemos fracasado, los estudios que hay sobre resiliencia nos dicen que si aprendemos a gestionar apropiadamente los fracasos, esto va a hacer que nos volvamos más fuertes, nos volvamos más resilientes, nos volvamos más resistentes y podamos afrontar mucho mejor la adversidad. Dejamos aquí esta continuación del segundo post y en el próximo capítulo me gustaría abordar cuáles son los factores que contribuyen a desarrollar esa capacidad natural del ser humano, la resiliencia, esa capacidad que nos hace afrontar las adversidades de una manera apropiada. Muy bien, muchas gracias. Nos veremos en el próximo post.